Preguntas como ¿qué es el cohecho? ¿Qué clases de cohecho se recogen en nuestro código? O si existen circunstancias que agravan o atenúan la responsabilidad en este delito, las hemos tenido todos, ya sea como estudiantes de Derecho o como opositores. Si has llegado hasta aquí es porque tú también necesitas conocer la respuesta a estas preguntas. No te preocupes porque desde Derecho Virtual te lo ponemos fácil. Quiero que sepas que estás en el sitio correcto y que en este vídeo, si me dedicas unos minutos, te voy a resolver todas las posibles dudas que tengas de una forma rápida, sencilla y con ejemplos para que abordes cualquier examen que tengas al respecto. Así que no me entretengo más y allá vamos. Antes de empezar, te ponemos en contexto. El cohecho viene recogido en el capítulo 5 del título 19, es decir, el que va sobre los delitos contra la administración pública, dentro de la parte especial del Código Penal, es decir, la parte donde se recogen los diferentes delitos que están castigados en nuestro derecho. Y justamente este capítulo lleva por nombre del cohecho. ¿Pero qué es el cohecho? El cohecho, en términos simples, y antes de hablar con propiedad, cuando lo analicemos en profundidad, podemos definirlo como el soborno a un funcionario. En el caso del cohecho pasivo, es el castigo que da nuestro ordenamiento al funcionario que lo recibe o acepta, y el cohecho activo, el del particular que ofrece o da ese soborno. Por ejemplo, sería el caso de Ángel, un ciudadano español que soborna a una concejala de urbanismo para que le conceda una licencia urbanística. Como sabes, en cada parte del Código Penal se protegen diferentes bienes jurídicos protegidos. En cuanto al bien jurídico protegido de este capítulo, el del título claramente es la administración pública de una forma más genérica, no existe unanimidad doctrinal en lo que concierne a este, debido a la diferencia que hay entre cohecho activo y pasivo. Por ello, en la doctrina se han mantenido dos posiciones. Por un lado, un sector doctrinal que defiende que hay varios bienes jurídicos protegidos si se analiza el delito desde el punto de vista del funcionario que lo comete, es decir, desde el punto de vista del cohecho pasivo, sería la integridad de la gestión administrativa, la imparcialidad de este, entendiendo por tal el deber de los poderes públicos de obrar con neutralidad y objetividad en la prestación de servicios públicos, o también para que no se produzca quebrantamiento de deberes o de confianza que está depositada en el funcionario. Si por el contrario se examina la conducta del particular, es decir, en el caso del cohecho activo, el bien jurídico protegido sería más bien el respeto que se debe al normal y correcto funcionamiento de los órganos estatales. Para otros autores, en cambio, el bien jurídico protegido es único, es decir, común tanto para el cohecho activo como para el cohecho pasivo. La necesidad de proteger la honestidad y honradez del servicio público o la función administrativa en sí misma considerada. Quizás aquí te preguntes, ¿qué es un funcionario público o una autoridad para el derecho penal? ¿Viene en algún sitio recogido en este concepto o por el contrario, pues bueno, en la práctica se diferencia simplemente? Pues lo cierto es que sí, en concreto tenemos el artículo 24 del Código Penal, que es de en donde se establece. No entramos en ello para que no se alargue de más este vídeo, tampoco es que tenga ninguna complicación y bueno, si lo necesitas pues puedes echarle un ojo. Entrando ya a los tipos legales, vistas estas cuestiones previas, bueno, sí que podemos ahora examinarlos de manera detallada. Como ya hemos dicho, se diferencia entre el cohecho pasivo, donde se castiga al funcionario que acepta el soborno, y el activo, donde se castiga al particular que formula ese soborno. Comenzando por el cohecho pasivo o del funcionario, a su vez este se puede diferenciar de dos clases, el propio y el impropio. Respecto al cohecho pasivo propio, se entiende la conducta de la autoridad o funcionario público que se deja corromper mediante dádivas, favores o retribuciones de cualquier clase o promesas de recibirlos para realizar determinados actos. Puede ser, como verás, tanto para la ejecución de actos debidos, la ejecución de actos indebidos, la inejecución de actos debidos, y luego tendríamos para la recompensa en razón de los actos ya ejecutados. De aquí quizás la palabra más extraña que escuches es la de dádiva. Podemos definirla como cualquier bien, ventaja o beneficio que se ofrece a la autoridad funcionario público, que se le solicita o que recibe con el propósito de influir en su conducta en el ejercicio de sus funciones para el cohecho. En un principio se debatió si tenía que ser de carácter económico y hoy en día se considera que puede tener también otro contenido, por ejemplo, un contenido moral, que se le da algún tipo de honor, algún tipo de preferencia, etc. En el ejemplo que hemos dado de Ángel, por ejemplo, sería el dinero que ofrece a esta concejala de urbanismo. Vamos primero
Primero, con el cohecho propio para la ejecución de actos indebidos. Aquí el Código Penal dispone que se castigará a la autoridad funcionario público que en provecho propio o de un tercero recibiere, solicitare por sí o por persona interpuesta dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar. Volviendo a tomar como referencia a nuestro ciudadano Ángel, sería el ejemplo que hemos dicho, que hemos dado si hubiera intentado sobornar con dinero a Blanca, esta concejala de urbanismo, para la obtención de una licencia urbanística de un proyecto que pretende realizar como empresario. Este tipo penal castiga a Blanca. La acción consiste en recibir o solicitar la dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptar este ofrecimiento o promesa por parte de Ángel. En este caso, como ya hemos dicho, sería recibir dinero de Ángel para conceder indebidamente una licencia urbanística. De aquí se deduce que la dádiva, favor o retribución ha de tener como fin que la autoridad o funcionario realice en el ejercicio de su cargo un acto que es contrario a los deberes del mismo, o que no lo realice, o bien que lo retrasará injustificadamente el que tenga que realizar. En este caso sería contrario a los deberes inherentes de su cargo porque concede una licencia que no debería, por ejemplo, porque Ángel no cumpla con los requisitos exigidos para ello legalmente. Es indiferente que la dádiva, favor o retribución de cualquier clase se reciba antes o después de realizar el hecho Blanca. Lo importante es que se haya pactado con anterioridad a que ésta conceda la licencia urbanística y por tanto que exista una relación de causalidad entre esta dádiva y el acto de Blanca. Si, por ejemplo, el acto no tuviera nada que ver con sus competencias, con las competencias que Blanca tiene atribuida como concejala de urbanismo, no puede hablarse de cohecho, sería, por ejemplo, pues una usurpación de funciones. Por tanto, es una acción omisión ejercitando competencias propias del cargo. No es necesario que el provecho que se persigue, es decir, el beneficio, sea para la autoridad funcionario público que cometa el delito. El beneficiario podría ser un tercero, por ejemplo, pues para la hija de Blanca. Lo que sí es necesario es que la autoridad funcionario pública actúe con ánimo de lucro para sí o para otro. Solo es punible, eso sí, la conducta doloso. Esto, si lo piensas, es bastante lógico, puesto que la autoridad funcionario público actúa conscientemente cuando solicita, recibe o acepta la dádiva. La consumación se produce en el momento de solicitar o recibir la dádiva o que se presente o acepte el ofrecimiento o promesa y la parte solicitada capte la oferta. Es un delito de peligro, es decir, no es necesario que se produzca ningún resultado en concreto. ¿Y qué pena se impondría a Blanca por esta conducta? Pues una pena de prisión de 3 a 6 años, multa de 12 a 24 meses y la de inhabilitación especial para empleo, cargo público y para ejercicio de derecho de sufragio pasivo por tiempo de 9 a 12 años, sin perjuicio también de la pena correspondiente por el acto realizado, omitido, retrasado en razón de la retribución o promesa, si fuera constitutivo de delito, por ejemplo, que fuera constitutivo de un delito de prevaricación, lo que hubiera hecho Blanca. Por otro lado, en el cohecho pasivo propio tenemos la ejecución de actos debidos. Aquí se castiga a la autoridad funcionario público que en provecho propio de un tercero recibiere o solicitare por sí o por persona interpuesta dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo. Para diferenciarlo del caso anterior, aquí Ángel sobornaría a Blanca no para que le concediera la licencia urbanística, puesto que en teoría ya cumpliría con estos requisitos, sino, pues por ejemplo, para acelerar los trámites. Las penas a imponer en este caso a Blanca son las de prisión de 2 a 4 años, la de multa de 12 a 24 meses y la de inhabilitación especial para empleo, cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 5 a 9 años. Por último, en esta parte tenemos la recompensa en razón de los actos ya ejecutados, que castiga igualmente a la autoridad funcionario público que recibiera o solicitare dádiva, favor, retribución como recompensa por la conducta descrita en los artículos precedentes. Volvemos a utilizar el ejemplo de Ángel para aplicar este tipo y no los anteriores. Sería el caso de que Blanca recibiera un regalo de parte de Ángel por la tramitación de su licencia urbanística. Las penas a imponer serán las mismas que las señaladas para los dos delitos anteriores. También, por ejemplo, este supuesto típico es que un profesor de universidad o, por ejemplo, un médico reciba regalos por los actos realizados en el ejercicio de su cargo. Esto es para dejar claro que las actuaciones realizadas por los miembros públicos, por los que tienen que gozar de imparcialidad, son de manera neutral y objetiva. En el caso de los regalos, pues bueno, podría haber dudas y para ese caso se ha establecido este tipo legal que los prohíbe. Estos serían los diferentes supuestos de cohecho pasivo propio. Ahora pasemos al impropio. En el impropio se castiga a la autoridad funcionario público que por hecho propio de un tercero
tercero admitiere por sí o por persona interpuesta dádiva o regalo que le fueran ofrecidos en consideración a su cargo o función. La autoridad o el funcionario público aquí no lleva a cabo ni promete realizar ningún acto legal o ilegal, sino que simplemente recibe la dádiva o favor en atención al cargo o función que detenta. Por ello se considera impropio. El Tribunal Supremo ha declarado que la expresión en consideración de la función, que debe de interpretarse en el sentido de que la razón o motivo del regalo ofrecido y aceptado sea la condición de funcionario de la persona cohechada. Esto es solo por la especial condición y poder que el cargo público desempeñado le otorga a la persona a la que se le ofrece la dádiva. Por ejemplo, imagínate que Ángel, al saber que Blanca es la concejala de urbanismo, le diera un tratamiento especial en el restaurante que monta, reservándole la mejor mesa, dándole un trato VIP o realizando que ella pueda realizar actividades que no consentiría ningún otro cliente, para así ganarse el favor de Blanca. No es que quiera que haga ningún acto en concreto, sino que por su simple cargo quiere tener su simpatía y que en un momento dado, pueda mirar hacia otro lado si cometiera alguna irregularidad. Para finalizar con el cohecho pasivo, visto ya tanto las diferentes variantes de cohecho pasivo propio como el impropio, mencionamos la cláusula de extensión de partícipes en el cohecho pasivo, donde el código equipara como sujetos activos de autoridad funcionario público a los jurados, árbitros, peritos, administradores o interventores designados judicialmente, administradores concursales o cualquier persona que participe en el ejercicio de la función pública. Por ejemplo, se aplicaría el caso de que Ángel sobornara a uno de los miembros del jurado de un juicio por delito que haya cometido, también en el caso de que hubiera sido declarado en concurso alguna de las personas que estuviera administrando la masa concursal, etcétera. Luego, por otro lado, tendremos el cohecho activo o del particular. Aquí entramos en los delitos que castigan ya a Ángel, no a Blanca. Se castigan las siguientes conductas. En primer lugar, el código dispone que castiga al particular que ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra clase a una autoridad funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo o a un acto propio de su cargo para que realice o retrase el que debiera practicar o en consideración a su cargo o función. Como puedes ver, aquí podemos apreciar los diferentes supuestos que hemos visto en el cohecho pasivo de manera correlativa, y a diferencia de lo que ocurría en supuestos anteriores, el sujeto activo del delito es el particular, por tanto Ángel. Para la consumación no es necesario que la autoridad funcionario público, en nuestro caso Blanca, ni siquiera acepte la oferta que le realice Ángel. El delito se perfecciona por el mero ofrecimiento. Por otro lado, también se castiga al particular que entregare la dádiva o retribución atendiendo a la solicitud de la autoridad funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública. La diferencia es que aquí la solicitud parte de Blanca y es a Ángel, no a la inversa como en el caso anterior, en donde era él el que solicitaba, el que le sobornaba, el que le hacía este ofrecimiento de dinero para que le concediera la licencia urbanística. En ambos casos se castiga con las mismas penas que hemos visto para Blanca, y luego específicamente se regula el supuesto del particular, o en su caso de la sociedad, asociación o organización a que represente, si la actuación conseguida o pretendida de la autoridad funcionario tuviera relación con procedimientos de contratación, de subvenciones o de subastas convocadas para la administración o entes públicos. Aquí, por tanto, en estos supuestos la pena es de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la seguridad social por un tiempo de 5 a 10 años. También tenemos que mencionar el subtipo atenuado. Como sabes, los subtipos atenuados supone la aplicación de una pena menor. En este caso será cuando el cohecho se haga para el cónyuge u otra persona que se haya ligado por análoga relación de afectividad, lo que conocemos como parejas de hecho, ascendientes, descendientes, hermanos por naturaleza, adopción o afines de los mismos grados, cuando el soborno mediara en causa criminal en favor del reo. Por ejemplo, si Ángel hubiera sobornado a un juez para que no metan a la cárcel a su mujer, pues se le atenuaría la pena, y la pena a imponer podría ser de prisión de 6 meses a 1 año. No podemos terminar esta clase sin mencionar la excusa absolutoria aplicable al cohecho activo de Ángel, y que en caso de que se cumpla todos los requisitos supondría la exoneración de responsabilidad penal para él. Dispone el código que quedará exento de pena por el delito de cohecho al particular que, habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva o otra retribución realizada por autoridad funcionario público, denunciar el hecho a la autoridad que tenga el deber de procederse a su averiguación antes de la apertura del procedimiento, siempre que no haya transcurrido más de 2 meses desde la fecha de los hechos. Por tanto, se exige, para que Ángel quede libre de cualquier cargo, en primer lugar, se trata de los supuestos en los cuales procedía la solicitud de Blanca, no en los casos en los que provenía de Ángel. En segundo lugar, que la actuación hubiera sido ocasional, es decir, que por ejemplo esta haya sido la primera vez que haya realizado Ángel tal soborno a Blanca, que no es algo que con cierta habitualidad haya hecho cada vez que hubiera iniciado un proyecto urbanístico en el municipio. Que la denuncia se preste ante la autoridad que tenga el deber de averiguar estos delitos, pues por ejemplo a la policía, no valdría por ejemplo a un funcionario que no tenga nada que ver
con dicho descubrimiento, que se haya presentado con anterioridad a la apertura del procedimiento judicial y que no haya transcurrido más de 2 meses desde la fecha de los hechos. Para finalizar, simplemente mencionar que, por un lado, en estos delitos también pueden ser responsables las personas jurídicas, que así viene previsto en el capítulo, y por otro lado que también se aplica a los funcionarios de la Unión Europea o de organizaciones internacionales, por ejemplo, pues al defensor del pueblo europeo, cuando se hubiera sobornado a diputados europeos, a un miembro de la Corte Penal Internacional en que fuera a ser juzgado Ángel. Con esto terminamos el vídeo de hoy. Espero que no se te haya hecho demasiado denso y que se te hayan quedado claro todos los conceptos. Y bueno, en resumidas cuentas, para que te quedes con un pequeño resumen, el cohecho es uno de los delitos recogidos dentro del título penal del Código Penal relativo a los delitos contra la administración pública, que consiste en el soborno a una autoridad o funcionario público, aunque como hemos visto también se extiende a otras personas. Dentro del cohecho se diferencia el activo, que es el que se considera el particular, y el pasivo, en donde se castiga a la autoridad o funcionario público. Dentro, a su vez, hemos visto que en el pasivo hay el propio, que puede ser para realizar actos debidos, indebidos o como recompensa por realizar actos, y por otro lado el impropio, donde no se pretende que el funcionario realice nada realmente, sino que simplemente es en consideración a su posición. No olvides también la excusa absolutoria existente en el cohecho activo que hemos visto ahora al final. Con esto terminamos el vídeo y te veo en el próximo.